Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación a esta iniciativa legislativa sobre la modificación de la ley que regula el Principado de Asturias la protección de los espacios naturales. Se refería la portavoz que me precedió en el uso de la palabra de acuerdos. No, señora Valero, acuerdos son los suyos. Los acuerdos no dependen de la terminología o de las palabras que se utilicen en el estrado, dependen de lo que se vote en esta Junta General. Los acuerdos son los suyos cuando votaron en contra de la gente que pedía soluciones para el lobo y votaron en contra junto con el Partido Socialista. Ese es el acuerdo de Podemos y Partido Socialista Izquierda Unida, no del Partido Popular. Esos son los acuerdos. La terminología nada tiene que ver. O los acuerdos, en todo caso, son cuando ustedes votan con el Partido Socialista para que los asturianos, que pagan más impuestos que en ningún sitio de España, no tengan o tengan que seguir pagando impuestos sustituciones. Esos son los acuerdos de su partido y del Partido Socialista, pero nada tiene que ver con la terminología que pueda utilizar la portavoz de cualquier grupo parlamentario, en este caso del Partido Popular. Por tanto, no confundan, no intenten confundir y no intenten engañar. Los acuerdos son los que hacen ustedes votando, no nosotros utilizando una palabra u otra en función de lo que digamos. A lo largo de estos años, entrando en lo que es la toma en consideración de esta proposición de ley, el Gobierno socialista, yo creo que podemos concluir que se ha caracterizado su Gobierno en general por un acoso y derribo a los habitantes que viven en medio rural en general. Y en particular me atrevería también a decir que con los habitantes que viven especialmente en los territorios sujetos a cualquier tipo o algún tipo de protección. Yo creo que ha habido un desprecio en general a lo que son los derechos de estos habitantes y un ensañamiento de este Ejecutivo que se ha traducido primero en la cuestión que estamos tratando hoy aquí, que es en limitar sus derechos como propietarios de sus propiedades, y en segundo lugar, pues una gestión en general, ya no solo para los habitantes que viven en estos espacios protegidos, sino una gestión desde las distintas consejerías nefasta. Pero nefasta no solo desde lo que tiene competencias en materia de desarrollo rural, de agroganadería, sino nefasta en el sentido de cierres de escuelas rurales, que se ha hablado aquí muchas veces, apuestas por defender el lobo frente a la actividad ganadera, claramente en contra de la gente, claramente en contra de los vecinos y vecinas de las zonas rurales, política restrictiva de aprovechamientos de pastos, retrasos injustificados en el pago de las políticas de la política agrícola común. Eso es un denominador común de este Gobierno y de esta legislatura presidida por Javier Fernández. El Gobierno, a lo largo de todos estos años, se ha alineado erróneamente, desde nuestro punto de vista y claramente, con aquellos empeñados en implantar políticas restrictivas en los territorios, a través de declaraciones de protección y sin tener en cuenta a los que durante cientos de años han sido los artífices de la verdadera conservación del paisaje y de la fauna en Asturias. Este y anteriores gobiernos, todos socialistas, con sus políticas, pues al final van a conseguir lo que es ahora mismo un clamor de la gente que vive en los pueblos del medio de Asturias, del medio rural. Van a conseguir, como digo, el efecto contrario que supuestamente, vamos a pensar bien, supuestamente se perseguía, y es que Asturias a este paso dejará de ser un paraíso natural para convertirse en un paraíso matorral. Y eso es lo que está ahora mismo siendo una realidad en Asturias. Los instrumentos de gestión integrada en los territorios protegidos, impuestos, lo digo, impuestos contra viento y marea por parte del Gobierno del señor Fernández, son el último ejemplo reciente, a lo largo de la pasada legislatura, que hoy lastra la actividad económica de estos municipios, no solo en lo que afecta a la actividad agrícola o ganadera, sino también a otras actividades económicas, pues estos instrumentos, bueno, está claro que limitan, estrangulan en exceso cualquier actividad económica, por muy compatible que sea medioambientalmente. Este intervencionismo, también en el territorio y en la propiedad privada, que desde los despachos con cristaleras de la capital asturiana se impulsan y se imponen a los habitantes que viven en los espacios protegidos, yo creo que estamos dando hoy un paso para reducirlo a su mínima expresión.
porque creemos que es mejor menos intervencionismo y, por contra, más participación. Y creo que es de lo que estamos hoy tratando con esta iniciativa que presenta Foro Asturias. La modificación de la ley del año 91, y en concreto en lo que se refiere a un artículo que es la declaración de parques, de funcionamiento y de composición de sus comisiones rectoras, introduciendo en las mismas a los representantes de los titulares de derechos afectados por la declaración de estas figuras, es pertinente, es necesaria y, además, urgente. La actual legislación impide y prescinde de las personas, prescinde de los ciudadanos que habitan en estos territorios, razón por la cual se está abusando y gestionando en muchas ocasiones, decidiendo sobre propiedades y derechos sin contar con los titulares de los mismos. Se está gobernando, por decirlo claramente, estos territorios de espaldas a los vecinos que viven en él. Por eso, creemos que modificar este artículo y al menos tomar en consideración esta iniciativa es un avance desde nuestro punto de vista. Lo que debería permitir, y ya lo avanzo, es retomar la composición de todas las juntas rectoras de los diferentes espacios protegidos, contempladas en los instrumentos de gestión, auténticos decretazos de Javier Fernández, que, como he dicho antes, estrangulan o limitan cualquier tipo de actividad y vida en la actividad económica en estos territorios. En la exposición de motivos se habla, además, de un caso muy concreto, que no es el único, que es el Parque de Cangas de Narcea, y cómo los tribunales han dado la razón a los propietarios que vieron cómo literalmente atropellaron sus derechos desde esta Administración o desde este Gobierno o desde gobiernos pasados. Desde el Grupo Parlamentario Popular apoyaremos, por supuesto, esta toma en consideración para restablecer lo que consideramos de justicia y que no es ni más ni menos que los propietarios de derechos en parques naturales del Principado de Asturias tengan voz, tengan voto en la toma de decisiones que incluye no solo la gestión del día a día de estos territorios, sino también incluso lo que es la declaración del parque desde sus inicios. Y muchas gracias, presidente.